El acta de la sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, la sesión del día de hoy tiene por objeto tratar materias propias a la competencia de esta Comisión de Zonas Extremas, como lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, dándole continuidad a los temas abordados hoy día: contaminación ambiental, especialmente en territorios apartados como Aysén. Ha sido un poco la tónica y el sello que le hemos querido marcar por lo menos a esta comisión para abordar temas que son temas de salud pública, pero al mismo tiempo problemas sociales importantes. En el día de hoy tenemos al Consejo Municipal casi en pleno de la capital regional Coyhaique. Vamos a iniciar la sesión con el señor Julio Cuadra Stipetich, jefe de la División de Acceso y Equidad del Ministerio de Energía, quien va a exponer sobre la situación de los medios de generación aislados y los temas de acceso de la ruta energética. Nosotros tuvimos la presencia en la zona de la ministra hace algunas semanas atrás. También hubo un proceso de conversación política, de participación ciudadana. Usted ya lo escuchó, Julio, escuchó al alcalde, al senador David Sandoval, que también nos acompaña en el día de hoy. El problema de contaminación ambiental hoy día es un problema muy grave para la zona, para nuestros habitantes, y esa es la razón por la cual queríamos que en esta sesión especial se introduzca el tema de las rutas energéticas, porque sabemos que es un programa emblemático del gobierno del presidente Piñera, que en estos 4 años debiera tener un fruto importante y un impacto importante en la población en zonas aisladas como la nuestra. Así es que le vamos a brindar inicialmente la palabra a usted con su presentación, para que luego continúe el alcalde y su consejo municipal, que también tienen una presentación para exponer a los integrantes de esta Comisión de Zonas Extremas. Adelante, don Julio. Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes al resto de los diputados, alcalde, senador también. No sé si podemos... traje una carpeta con la presentación impresa, no sé si la podemos repartir. Como bien señaló, la ruta energética fue un proceso participativo con el foco de construir esta carta de navegación para el tema energético en estos 4 años del gobierno del presidente Piñera. Y partió en un proceso participativo, talleres regionales que en las 15 regiones del país, donde yo estuve presente en la región de Aysén, donde estuvieron ahí los diputados de la zona, congregó a cerca de 2.200 personas, y las reflexiones e ideas señalados en todos esos talleres fueron un insumo importante dentro del documento que finalmente se llevó a cabo. La asistencia en promedio fue de las 150 personas por taller. Lamentablemente en Aysén el número no fue tan alto, pero en promedio fue sobre los 150, con una distribución bastante variada, del mundo de la academia, del sector privado, de las empresas, público general y sociedad civil también, por supuesto. El lanzamiento de la ruta energética fue hace un par de semanas, con la presencia del presidente el 25 de mayo, y dentro de lo cual en la ruta tenemos 7 ejes temáticos. El primero es de la modernización energética. El segundo es la energía con un sello social, el desarrollo energético, energía baja en emisiones, transporte eficiente, eficiencia energética, y como eje transversal la educación y la capacitación energética. Dentro del primer eje de modernización energética nos encontramos como principales tareas la modernización de la institucionalidad energética, actualizar las leyes y reglamentos que rigen a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la modernización de la regulación de la distribución eléctrica. Vamos a retomar una mesa participativa con el sector de la distribución, con todos los actores también de la academia y del sector.
modificaciones regulatorias para sistemas medianos aislados, algo que también debería ser de atención de la Comisión por la importancia que tienen estos sistemas en las zonas extremas de nuestro país. La formación de un comité de coordinación e innovación energética y la actualización de la política energética nacional al 2050 durante los años 2019 y 2020. La política energética 2050, que fue un proceso también bastante amplio y consensuado, es el paraguas dentro del cual nos estamos moviendo, y esta ruta energética también lo que busca es dar énfasis a los principales temas que vamos a abordar durante estos 4 años en el Ministerio. Dentro del eje número 2, energía con sello social, tenemos como principales tareas el levantar un mapa de la vulnerabilidad energética del país, asociado a lo que es acceso a electricidad, acceso a combustibles, acceso a agua caliente sanitaria, acceso a combustibles limpios para calefaccionarse, para refrigeración, etc. Proyectos energéticos con mecanismos de asociatividad, la formación de una mesa de trabajo público-privada en torno a la inserción de la mujer en el sector energético y mecanismos de representación activa de los intereses de los consumidores frente a las grandes empresas. Dentro del eje número 3 de desarrollo energético, tenemos el plan Más Energía y la reducción de un 25% en el tiempo de tramitación ambiental de los proyectos de generación, la interconexión eléctrica con Perú y Argentina, la incorporación de la dimensión de sustentabilidad en los planes energéticos regionales, la creación de un mapa de riesgo para la infraestructura energética y el catastro con la ubicación geográfica eléctrica de aquellos sistemas que tienen condiciones especiales. En el eje número 4, energía baja en emisiones, como tareas incrementar la capacidad de generación distribuida renovable, el fomento a soluciones renovables, una mesa de trabajo público-privada de adaptación al cambio climático, una mesa de trabajo público-privada con mecanismos de emisión transables y la regulación de biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados. También es un tema importante por lo que ya estuvimos conversando. Y el inicio del proceso de descarbonización de la matriz energética. Dentro de eso puedo señalar ya que la primera sesión de esta mesa por la descarbonización sesionó esta semana con participación de las empresas generadoras y del mundo académico y de la sociedad civil. Eje número 5, transporte eficiente. Como tareas, un aumento de vehículos eléctricos que circulan en nuestro país. En el marco de la Ley de Eficiencia Energética, incluir una regulación para promover el transporte eficiente y la implementación de un sistema de certificados en las estaciones de carga. Desarrollar una plataforma web de electromovilidad y fomentar la incorporación de buses con tecnología de alta eficiencia como eléctricos, de hidrógeno, a gas natural u otros. Dentro del eje número 6 de eficiencia energética, el marco regulatorio para la eficiencia energética que ya señalé, el programa de mejoramiento energético de la infraestructura escolar pública, la generación de proyectos demostrativos de calor distrital, la intervención de 100 edificios públicos con el modelo tipo ESCO y fomento de medidores inteligentes y telegestionados en hogares. Y dentro de este eje número 7 transversal de educación y capacitación, la capacitación y certificación de operarios técnicos y profesionales en la gestión y uso sostenible de la energía, el marco de las cualificaciones para el sector energético en conjunto con el sector privado, público, academia y de los mismos trabajadores, la formación de una mesa público-privada en educación energética, el portal de educación energética para acercar la energía a la ciudadanía y un programa educativo integral en eficiencia energética de la Asociación Chilena de Eficiencia Energética. Asociado a estos 7 ejes, nos comprometimos con 10 megacompromisos. El primero es identificar un mapa de vulnerabilidad energética a nivel país, modernizar la institucionalidad energética del país, reducir el tiempo de tramitación de los proyectos energéticos, cuadriplicar la cantidad instalada de generación distribuida renovable, multiplicar por 10 la cantidad de vehículos eléctricos en el país al año 2022, modernizar la regulación de la distribución eléctrica, regular los biocombustibles como la leña, crear un marco regulatorio para la eficiencia energética, descarbonizar la matriz energética y capacitar a 6.000 operarios y técnicos del sector energía.
Como ya señalé, dentro del eje 2 está lo más importante respecto al compromiso con un sello social que queremos transmitir en el Ministerio, que está asociado también a la problemática de las zonas extremas, que tiene que ver con la cantidad de viviendas sin acceso energético, de los sistemas aislados o medianos que dependen fuertemente del combustible y diésel, y que además pueden no tener un suministro continuo 24 horas al día, y el mejoramiento del suministro energético en instituciones con un rol público estratégico. Dentro de las viviendas sin acceso energético, estimamos que hay cerca de 15.000 viviendas que no cuentan con este servicio, lo cual es algo inaudito para un país que se dice bien desarrollado. Y adicionalmente, en lo que respecta a disponibilidad de agua caliente sanitaria, el 12% de la población no tiene acceso a ella y aumenta en el sector rural a un 31%. Una situación que es bastante poco conocida, pero es igual de dramática que el no contar con acceso a energía eléctrica. Dentro del suministro parcial o dependiente del diésel en sistemas aislados o medianos, hay 15.000 familias con suministro parcial o que, como ya dije, dependen fuertemente de este combustible fósil que genera contaminación y problemas logísticos asociados y que encarecen los costos de funcionamiento de estos sistemas. Y en el último punto, necesidad imperiosa de mejorar el suministro energético, principalmente en postas de escuelas y pasos fronterizos de las regiones más aisladas. Dentro de las viviendas sin acceso energético, de las 15.000 que tenemos estimadas, alrededor de 9.000 ya las tenemos identificadas en la cartera de proyectos del Sistema Nacional de Inversiones para ir priorizando, por supuesto, en los territorios que representen una mayor vulnerabilidad y, por supuesto, tomando en consideración temas como la geopolítica, temas de desarrollo extremo, contaminación asociada a esos lugares. Para eso ya estamos trabajando coordinadamente con los gobiernos regionales para fortalecer las unidades técnicas de electrificación rural y priorizar la cartera de proyectos, inyectando además recursos desde el Ministerio de Energía y en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para el financiamiento de estos proyectos. Dentro de lo que es el suministro parcial o dependiente del diésel, tenemos cerca de 120 sistemas eléctricos cuya potencia no supera los 1.500 kilowatts, por lo cual no son sistemas medianos y principalmente abastecen a viviendas residenciales y pequeños emprendimientos productivos y están ubicados desde Arica a Magallanes, de cordillera a mar. Estos sistemas tienen características disímiles entre sí. Por ejemplo, la tecnología en la cual son abastecidos. ¿Quién se hace cargo de estos sistemas? Puede ser una cooperativa, una empresa que tenga a cargo el sistema, las propias municipalidades, comités de usuarios, etc. Y, por supuesto, la capacidad instalada y la infraestructura asociada a este tema. Hasta el minuto no existe una normativa para los sistemas aislados, salvo una muy general que se encuentra en la Ley General de Servicios Eléctricos, el Decreto Supremo 327, y que pueda regular estos sistemas. La principal característica de estos sistemas aislados que para operar la empresa prestadora o el servicio que entrega la energía hace un acuerdo tarifario con el alcalde de la comuna donde se fijan las tarifas y ciertas condiciones de operación del servicio con bastante baja claridad respecto a lo que involucra como responsabilidades de estos prestadores de servicio en cuanto a calidad y continuidad de servicio, a diferencia de los sistemas medianos y los sistemas ya interconectados. Lo que significa de que estos sistemas aislados, para entregar este suministro eléctrico, ocupan unas tarifas altísimas, que significan que para los usuarios cuentas bastante abultadas y que son necesarios a paliar con recursos del FNR vía subsidio a la autogeneración, que con esto buscamos cubrir el sobrecosto respecto a la tarifa regulada más cercana presente en estos sistemas. Por ejemplo, como vemos en la gráfica, la tarifa regulada en color celeste abajo a la izquierda en el gráfico, eso es cargo del cliente en estas zonas aisladas. El delta
es el subsidio del Estado que sale del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y hacia la derecha, en el eje de las X, podemos ver que la definición del consumo a subsidiar es definida por el propio gobierno regional y generalmente esos son 100 kWh mes por sistema por cliente. La mayoría de estos sistemas dependientes del diésel y corresponden a un 74% cuya fuente primaria es el diésel. Después viene un 8% con microcentrales hidráulicas, un 7% diésel con eólico apoyo, también fotovoltaico con apoyo de generación diésel y otras como las que encontramos en Magallanes y en la Isla Mocha que dependen de generación ya con gas. Respecto al mejoramiento del suministro energético para instituciones con rol público estratégico, tenemos que una cantidad importante de postas y escuelas en zonas donde hay una gran cantidad de interrupciones, no cuentan con un servicio estable y continuo, por lo cual nos hemos puesto como meta trabajar en estos sistemas con sistemas de respaldo que utilicen energías renovables para no encarecer los costos de generación de la energía. Eso, quedo atento a cualquier pregunta, Presidenta. Muchísimas gracias. Tuvimos la presentación de Julio Cuadra, jefe de la División de Acceso y Equidad del Ministerio de Energía, quien expuso sobre la situación de los medios de generación aislados y los temas de acceso de la ruta energética, que es un programa que se ha visibilizado muy especialmente en regiones extremas, en Aysén hace algunas semanas atrás, ya lo dijimos. Y hoy día, bueno, ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Hoy día están los integrantes del Consejo Municipal de Coyhaique, acompañados por su alcalde. El senador David Sandoval también nos acompaña para abordar el problema de contaminación ambiental que nos afecta y que yo también por lo menos reconozco y comparto. Esto debiera estar instalado en el Ministerio de Energía respecto a los caminos de solución en el largo plazo, pensando lo que significan los cambios al sistema de calefacción. Así que se agradece, Julio, y dejo la palabra. Diputado Carlos Ignacio Kuchel. Gracias, Presidenta. Aquí, bueno, nosotros tuvimos unas conversaciones antes de que expusiera el señor Cuadra. Y el tema principal que aqueja a Coyhaique y Puerto Aysén, pero sobre todo Coyhaique, como lo expresaba el señor alcalde, es la contaminación. Y el señor senador, don David Sandoval, nos dijo que en ese contexto, para Punta Arenas o Magallanes se subsidiaba en 57.000 millones de pesos al año la provisión de gas. Hay una estimación, o se va a estimar, cuánto podría salir subsidiar con gas, electricidad u otra alternativa a Coyhaique, porque yo creo que Coyhaique y otras zonas, como lo hemos conversado acá, por razones de salud, va a llegar un momento en que vamos a tener que buscar opciones distintas a la leña, por muy seca que esté la leña. Se ha hecho esa evaluación, como en Punta Arenas se está pagando. Yo estoy preguntando cuánto saldrían distintas opciones, gas, electricidad. Bueno, la zona de Coyhaique es riquísima en recursos hidroeléctricos, también en viento. ¿Hay evaluación de esto a propósito de accesibilidad? Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Kuchel. Don Julio tiene la palabra. Presidenta, a través suyo me dirijo al diputado. Bueno, electrificar la matriz de generación es uno de los temas que nos llaman a trabajar durante este periodo. Tenemos principalmente tareas asociadas a la regulación del mercado de la leña a nivel país. Los estudios están asociados a que efectivamente regulando la leña la contaminación debería caer bastante. No tenemos por el minuto estudios respecto a un subsidio respecto al gas o a otra fuente energética para la región.
Diputado Miguel Ángel Calisto. Gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, por su intermedio al señor alcalde de la comuna de Coyhaique, a las señoras concejalas, señores concejales, también a los parlamentarios que participan de esta comisión. En primer lugar, sumarme al análisis que se ha hecho acá. Venimos hace mucho rato haciendo una campaña, los coyhaiquinos, los aiceninos, respecto a los graves problemas de contaminación que afectan a nuestras ciudades por el uso de la leña. Coyhaique, como la ciudad más contaminada de América, y vemos una reacción con mucha burocracia y con poca actitud de emergencia por parte del Estado central, voy a decir, porque esta es una actitud que viene incluso del gobierno anterior. Por lo tanto, para no generar polémica política, por lo tanto, acá se requiere soluciones que vayan mucho más allá de lo que hoy día se está haciendo. Tenemos un plan de descontaminación, yo lo he dicho por los medios de comunicación, que a mí me parece, del punto de vista de la intención, muy bueno, y del punto de vista de la eficiencia, también bueno. El problema es la burocracia en su aplicabilidad y su lentitud para que estos beneficios lleguen a la comunidad. Por ejemplo, tenemos el plan de aislación térmica de las viviendas. Hoy día una familia, para postular a un mejoramiento térmico, tiene que tener el registro social de hogares de un determinado porcentaje. Tiene que tener la casa regularizada, tomando en cuenta que la gran cantidad de los sectores de Coyhaique, Puerto Aysén son casas autoconstruidas. Por lo tanto, aquí el único criterio que debería tener el Ministerio de Vivienda y el Gobierno y el Estado de Chile frente a una emergencia es solicitar simplemente, el único impedimento que debería existir es que la casa no sea inhabitable, porque claramente si le aplicamos un térmico se va a caer la casa, seguramente. Pero en los otros casos hay que aplicar el beneficio que está ahí. El Ministerio de Vivienda nos compartía algunos antecedentes que dicen que solamente se han aplicado 400 térmicos en la ciudad de Coyhaique, del plan de descontaminación. Entonces, porque un total de 7.000 cupos disponibles en el plazo de ejecución del plan de descontaminación. Por lo tanto, estamos frente a un problema complejo de aplicabilidad del plan, y porque además sabemos que el problema de la contaminación parte también en las viviendas. Si nosotros tenemos viviendas aisladas térmicamente, vamos a gastar menos calefacción, y eso nos permite poder reemplazar los diferentes instrumentos que tenemos de calefacción, principalmente hoy día parafina, eléctrico incluso, a pellet, en fin. Y lo segundo, el recambio de calefactores. Si estamos en emergencia, yo esperaría que la autoridad central dijera, mire, no vamos a hacer un cambio de 1.000 calefactores al año, sino que más bien vamos a aplicar 5.000 recambios de calefactores al año, que podría ser una medida en 3 años. Claro, en Coyhaique tiene 19.000, 20.000 casas, por lo tanto podríamos en el periodo de gobierno del presidente Piñera completar el recambio de calefactores con una decisión política. Y ya después viene lo otro, que es un poquito más a largo plazo, esperemos que no tan a largo plazo, que tiene que ver con las alternativas de fuente de calefacción, fuentes energéticas que nos permitan buscar alternativas. Efectivamente, Magallanes tiene el subsidio del gas, pero yo, desde que tengo por lo menos 12 años, vengo escuchando que nosotros vamos a poder tener una alternativa de gas. Entonces, yo quiero preguntar, a propósito que está el representante del Ministerio de Medio Ambiente, si existe algún plan, alguna decisión política por parte del gobierno de poder atacar el problema, y que, por ejemplo, nos abramos a discutir respecto a la energía hidroeléctrica, que en algún minuto se dio en la región, pero producto de algunas posiciones, porque además el proyecto que inicialmente se planteaba respecto al plan, al tema de Hidro Aysén, que era una mega central, que claramente no respondía a la vocación productiva de la región. Sin embargo, podemos sondear proyectos de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas que efectivamente nos permitan caminar hacia energías más limpias, que no quememos la cantidad de bosques que estamos quemando. Había una cifra ahí que yo no sé si es real, pero decía que estamos quemando cerca de 100 hectáreas al mes en Coyhaique, de bosque. Entonces, también hay un daño al medio ambiente grave
hoy día en la región de Aysén producto del uso de la leña. Y claramente es un problema compartido. Acá hay parlamentarios de la 10ª región, de otras regiones de Chile que también tienen la leña como combustible. ¿Qué va a pasar cuando se declare combustible la leña? ¿Qué va a pasar cuando se declare combustible la leña? Lo único que va a pasar es que van a aumentar los costos. Van a aumentar los costos, por eso va a bajar el consumo de leña. Pero tenemos que darle a la comunidad una alternativa de solución efectivamente para la calefacción. Así que no quiero ahondar, Presidenta, pero solamente preguntarle a la autoridad representante del Ministerio qué decisión política existe respecto para atacar el problema de contaminación, que además todos sabemos es un problema de salud pública, es un grave problema de salud pública por el daño que está provocando en nuestros niños y en nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, diputado Miguel Calisto. Justamente también agregar que la próxima semana también va a estar presente el subsecretario del Ministerio de Energía para abordar justamente esa mirada política también que deben tener estos temas. Le dejo la palabra, Julio, para dar respuesta al diputado Miguel Calisto. Senador David Sandoval, tiene la palabra. No, gracias, Presidenta, y por su intermedio saludamos al representante del Ministerio. Yo entiendo que el Gobierno está asumiendo recién y me quedo con esa causa a la cual se entregan estas líneas que son súper generales, ¿verdad?, para el problema que nos toca vivir a nosotros. Y espero sinceramente que el Ministerio, y me consta la voluntad de la ministra en ese sentido, de entrar en un área un poquito más chica en el diseño de solución. En realidad esperamos del Ministerio de Energía involucrarse más activamente en el problema de la contaminación y hablemos de la zona sur austral en términos generales. Normalmente uno se suele medir con los países desarrollados en muchas cosas, pero curiosamente es muy rara vez que salga la comparación del nivel de consumo de energía con respecto a los países más desarrollados que nosotros. El que sigamos usando los palos, ¿no es cierto?, para calefaccionarnos, o para cocinar, o para hacer tantas cosas más, habla un poco que tenemos una brecha muy grande en un tema que para nosotros es esencial. Yo me quedo con la exposición y asumo de que es porque están recién asumiendo, ¿ya?, pero que evidentemente son extremadamente generales, ¿no es cierto?, para el problema y la magnitud de lo que estamos viviendo hoy día y cómo diseñamos desde la perspectiva del Ministerio de Energía alguna estrategia más acotada en relación al problema que nosotros estamos viviendo. Y yo, Presidenta, me gustaría a lo mejor que pudieran concordar ustedes en el sentido de que se evaluara qué fue lo que se hizo en la administración pasada, donde el Ceremi hizo toda una vuelta, ¿no es cierto?, de reconocer las alternativas que teníamos nosotros para este tema de la energía. Miguel Ángel Calixto hablaba del tema del gas. Quizás, no sé, venga donde venga. El otro día me informaba de que Chile hoy día le manda a Argentina 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas a Argentina. ¿Ah? Le vende, bueno, le manda, sí, obvio. Y eso representa el 20% del consumo de energía de la provincia de Buenos Aires. Y no somos capaces de resolver un problema para 20.000 casas en la zona austral. ¿Ah? Un senador de Magallanes, y aprovecho que está aquí el diputado Boris, que hicieron un trabajo muy interesante, de un trabajo en la región de Magallanes. Tengo entendido, Boris, que tú estuviste afirmativo. Hicieron un trabajo muy interesante, creo que sería un muy buen insumo para nosotros, respecto también cómo ellos ven, a pesar de que ellos no tienen el problema todavía, que Magallanes se está preocupando porque cada vez hay menos gas, tengo entendido. Por 20 años asegurado. Bueno, pero hay un excedente, hay un excedente de ese gas, que el ENAP se lo entrega a una empresa Metanex, ¿eh? Pero a lo mejor ese poquito pudiera ser un impacto interesante. Bueno, yo en definitiva, Presidenta, pudiéramos pedir todos los insumos, toda la información que el Ministerio de Energía ha desarrollado para atrás en materia de alternativas respecto de este tema y estudiar en un área más chica. Por favor, lleve el mensaje a la ministra, ¿verdad?, de que estamos preocupados y que nos gustaría obviamente avanzar desde la perspectiva del Ministerio de Energía en el tema de la contaminación de Coyhaique. Gracias, senador. La palabra el concejal Ricardo Cantín.
Buenas tardes. Buenas tardes, me presento Ricardo Cantín, concejal de Coyhaique. Estamos acompañando a nuestro alcalde, don Alejandro Guala Canumán, la mayoría del Consejo Municipal, porque es un tema, así como antes de partir con la comisión hablaba nuestro alcalde, es un tema sumamente preocupante para nosotros como pobladores, sobre todo en la comuna de Coyhaique y la región de Aysén, como decía también el senador Sandoval, porque no es posible que 24 personas mueran al año en Coyhaique por el tema ambiental, digamos, por respirar este humo que lo asoció el alcalde tan gráficamente, y me gusta como lo hizo, de decir que estamos con la cabeza metida dentro de un ducto de humo, porque prácticamente es eso. En el municipio se levantó un video hace un par de días que es sumamente elocuente, claro, preciso, gráfico e impactante de ver la capital regional tapada en un humo, y debajo de ese humo crecen y mueren nuestros niños. Déjenme decirle que ya hay niños muertos en la ciudad de Coyhaique por lo violento del virus incisional el año pasado. Tuvimos traslado más de 25 niños, sacarlos de la región porque no tenemos UTI pediátrica, lamentablemente también por otro lado. Una capital regional que no tiene especialistas, no tiene un hospital adecuado para atender a la ciudadanía, no tiene UTI pediátrica. Tuvimos, digo, entre todos, digamos, las autoridades, poder meternos en ese tema para poder trasladar a los niños graves hacia otros hospitales de distintas regiones. Eso significa, evidentemente, más plata, más gasto para el Estado. Sin embargo, nosotros por ese lado también estamos pidiendo mínimo que haya una avioneta de turno para sacar a los niños más graves en esta época, estos 6 meses más críticos de la región. Sin embargo, pues, prácticamente la región no se nos escucha. Y bien como lo decía el diputado Calixto, aquí no se trata de un lado político, del otro, del gobierno anterior o de este. Es un tema del Estado. Yo creo que el Estado no se ha preocupado por nuestra región, y es por eso que estamos nosotros acá. No se ha preocupado. ¿En qué sentido? Como decía el senador Sandoval, si Magallanes logró tener una subvención de 58.521 millones por el petróleo, ¿por qué no probar 6 meses en la región de Aysén, desde el mes de abril hasta el mes de agosto, que son los más críticos? ¿Cuánto le saldría? Ni la cuarta parte de lo que gastan en Magallanes. En Magallanes no tampoco, y es cosa que vean meteorología, no han tenido, afortunadamente, las temperaturas bajas que hemos tenido nosotros en esta región. En esta semana hemos tenido 16 bajo cero, en Balmaceda 18, 21, etcétera, en el lugar donde vivo yo, más de 20 grados bajo cero, y mucha gente en esos sectores no tiene electricidad. Yo estaba viendo atentamente la exposición de don Julio Cuadra, en representación del Ministerio de Energía, y donde dice que se estima que más de 15.000 familias no cuentan con acceso eléctrico en localidades rurales o aisladas. Yo creo que la gran mayoría de estas cifras son gente de nuestra región. En nuestra región hay mucha gente que no tiene acceso a la electricidad, menos tiene acceso al agua potable. Déjeme decirle que yo, como concejal que vivo cerca de Coyhaique, tomo agua de vertiente, tomo agua de la madre tierra y no tengo acceso a un agua potable, a una ducha digna y a muchas cosas. Imagínese el resto de la ciudadanía o mis vecinos que están por ahí, gente de tercera edad, que no llega a una ronda médica, que no se pueden mover, que nadie les pasa vacuna antes del invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que partamos por casa. Creo que el Estado, más que un gobierno de turno que sea, el Estado se preocupe más de las zonas extremas, sobre todo de nuestra región de Aysén. Entiendo que somos con poca población, a lo mejor para las campañas puede ser interesante o no, porque son pocos votos, etcétera, pero partamos por casa. No puede ser que en Coyhaique estén las postas, los hospitales, las oficinas públicas, los consultorios con calderas a leña contaminando también el aire. Partamos por casa. El tema que usted dice, no se puede subsidiar el gas o la electricidad en Aysén. Entonces, ¿qué quedamos? La leña la declaramos un combustible para que nosotros vamos a fiscalizar más la leña seca, pero es un tema que, claro, declaramos la leña un combustible, pero no es la gran solución. El diputado Calixto decía el tema del aislamiento térmico. Muchas familias, don Julio Cuadra, muchas familias se han acercado a muchos de nosotros para decirnos que no pueden participar del subsidio térmico porque justamente necesitan la ficha de protección social, de registro social de hogares. No es un tema social el aislamiento térmico en Coyhaique, es un tema colectivo, es un tema para descontaminar la ciudad
y de salud pública. Entonces mucha gente lamentablemente está, entre comillas, bajo la ley del mono, que ampliaron sus casas de una forma o de otra, porque nuestra región es distinta al resto. Yo lo decía adelante, a veces nos molesta mucho en la región que se haga un tremendo show entendible en la capital del país, todos buscamos el descentralismo, un show porque caen 2 gotas de nieve en Santiago, cadena nacional de los medios de comunicación. ¿Y quién va a cubrir allá que mueren nuestros niños con la contaminación? ¿Quién va a ver allá a los ancianos que están con 20 grados bajo cero, no tienen una calefacción, ni un palo de leña, ni nada? Nadie. Entonces, eso es lo que nos molesta y eso es lo que venimos a pedir. Se declare la leña un combustible para poder fiscalizar, controlar la leña seca mientras tanto. Pero yo creo que aquí los 13 que para trabajar el tema del aislamiento térmico colectivo, no con ficha de protección social, como lo decía el diputado, y un subsidio de gas o electricidad que lo prueben por 6 meses, a pesar de que la electricidad últimamente en Coyhaique ha sido de pésima calidad, porque hemos tenido cortes reiterados de electricidad sin aviso, y del cual la gente tiene los recambios de combustible, las nuevas cocinas a peles, digamos, combustión a peles, pero van enchufadas. ¿Y qué sacamos si cortan la luz a cada rato? Entonces la gente tampoco no se puede acalorar con algo que va enchufado a la electricidad. Entonces recurre nuevamente a la leña y vamos dando vueltas en el mismo ciclo. Creo que no es la solución exacta. Y el tema que yo quería también decir, por eso digo, empecemos por casa. No puede ser que la gobernación de Aysén entregue a la Junta de Vecinos, a los adultos mayores, es decir, a los más vulnerables, ayuda en leña con leña de pino, que es la leña que más contamina. Entonces, si la gobernación entrega leña de pino, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí nosotros? Muchas gracias. Gracias. Primero me había solicitado la palabra la senadora Jimena Órdenes, y luego la concejala Jimena Carrasco. De Jimena. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, diputada. Bueno, creo que tenemos un propósito común. No es casual que el alcalde y el Consejo Municipal de Coyhaique estén presentes acá y que podamos hacer esta reunión conjunta. Primero, valorar eso. El propósito común es descontaminar la capital y trabajar también conjuntamente en el monitoreo de otras ciudades que probablemente tienen el mismo problema, pero nos falta medir con mayor precisión eso. Yo creo que cumplimos una etapa con los instrumentos de gestión ambiental. Los planes de descontaminación ambiental estaban focalizados en una serie de medidas, las conocen: recambio de calefactores, programa de aislación térmica, gestión de episodios críticos y potentemente también el tema de educación ambiental. Eso nos ha permitido, en cierta manera, manejar los episodios críticos, sobre todo en emergencia y preemergencia, pero claramente no es la solución. La solución nos obliga, y miramos ahí al Ministerio de Energía, porque habíamos concentrado también este trabajo siempre en el Ministerio de Medio Ambiente. Creo que hoy día, y es lo que hablamos también cuando fue la ministra Cubillos a la región, instar al Ejecutivo que la mesa regional intersectorial se conforme rápidamente. Se había dado un plazo de 30 días, todavía no se cumple ese plazo, pero estamos atentos a cuáles son las medidas que se van a proponer también en esa instancia. Y la región no tiene otra salida que no sea diversificar la matriz energética, que son varias alternativas. Yo creo que el subsidio es una más inmediata y la quiero compartir. El gas, efectivamente, las emisiones son mucho más bajas que la combustión a leña, y ahí hay un camino que recorrer. Creo que tenemos buenos socios en la región de Magallanes y habrá que evaluar con ellos, porque en un periodo anterior lo que logramos fue que a partir de un envío de la ANAP se rebaje en un 10%. Eso no cambia la situación aicenina, porque lo que requerimos es energía eficiente, segura, limpia, pero a bajo costo. Yo diría que esa hoy día es una barrera de entrada importante. Entonces, que estudiemos en conjunto efectivamente qué tipo de subsidios y a qué tipo de combustibles los podemos colocar. En segundo lugar, creo que un proyecto, y ahí tenemos que tener una valoración conjunta, de declarar la leña como combustible nos va a permitir también regular eso, que a ratos puede no sonar tan popular, pero creo que al minuto ponerle también el cascabel al gato, al menos en ese sentido, y que avancemos también en un proceso que sea lo suficientemente participativo para que las soluciones que abordemos en conjunto también sean legitimadas por toda la comunidad. Yo solo quiero valorar el esfuerzo que hace el Consejo y que los parlamentarios podamos estar en la misma línea trabajando, porque el problema es gravísimo. Estamos dentro de las 140 ciudades más contaminadas del mundo, y ese es un ranking que además la Patagonia resulta paradójico, a ratos no nos creen, y tenemos que abordarlo en el corto plazo. Eso, muchas gracias,
diputada. Gracias, senadora Jimena Órdenes. Bueno, agradecer la presencia de ambos senadores representantes de la región de Aysén por estar en esta causa que, lo hemos dicho reiteradamente, es absolutamente transversal. La concejala Jimena Carrasco nos había solicitado la palabra y luego les quiero pedir que veamos la presentación que tiene el Consejo Municipal de Coyhaique a través del alcalde, para que ellos den cuenta de las propuestas e iniciativas que han elaborado durante las últimas semanas respecto a este tema. Concejala Jimena Carrasco. Muchas gracias, presidenta Araceli. Saludarlos a todos, bueno, a los diputados, senador de la región. Efectivamente, nosotros estamos acá haciendo también un gran esfuerzo de todo tipo, ya sea familiar, pero también con un mensaje bastante potente, especialmente de las mujeres de nuestra región, porque justamente lo veníamos conversando con el colega Cantín respecto de cómo sufren esas madres por esos niños que están enfermos y que tienen que trasladarlos. El virus incisional, que el año pasado fue terrible y hoy en día nuevamente estamos con un caso grave. Entonces, por lo tanto, siempre es la mujer es la que está mucho más desesperada con el tema de la contaminación, porque no sabe si llevar a sus niños a clase o no, las clases siguen exactamente igual, no es como acá en Santiago o en otros lugares del país donde no hay clase, allá con nieve, con escarcha, como esté, ¿cierto? Hay clase y lo único sí que se deja en forma moderada o no es el ejercicio físico. Y que eso es tremendo, porque lo que más necesitan nuestros niños y niñas de la región es el ejercicio, porque vivimos en una zona donde la alimentación es diferente, por lo tanto los niños necesitan jugar a la pelota, necesitan tener una actividad física, porque de lo contrario están encerrados en sus casas. Ahora, respecto a la exposición que hizo el señor Cuadra con respecto a la ruta energética, me llama mucho la atención y bueno, y el senador aquí también lo señaló, no me dice nada con respecto al tema que nosotros estamos planteando. ¿Qué pasa con la región nuestra? ¿Qué pasa con el tema de la contaminación? Bien lo señala el senador con respecto a una exposición básica. Pensé que iba a tener una estructura mucho más favorable, mucho más fuerte, mucho más firme con respecto al tema a tratar energía. Si usted está planteando este tipo, ¿cierto?, de exposición, ¿qué puedo decir del Ceremi de Energía de nuestra región? ¿Qué nos va a presentar él como secretario ministerial de Energía? Es decir, quedamos así, yo por lo menos, que llevo muchos años en esta materia pública, lo encuentro, por no decirlo, una risotada, ¿ya? Es una bofetada para lo que nosotros venimos a hacer acá, porque no vemos nada con respecto al tema de la contaminación. Y lo que realmente nosotros queremos, y creo que también la senadora Jimena Órdenes lo acaba de señalar, lo más rápido, un subsidio al gas. Porque ¿de qué estamos hablando? Generalmente a mí antes cuando me hablaban de subsidio para mí era terrible, porque la región de Aysén ha sido una de las regiones más subsidiadas de cualquier otra región del país. Pero lamentablemente esos subsidios no sirvieron para nada, ¿ya? Actualmente hay subsidios para la gente más vulnerable, ¿cierto? Para los que tienen ficha de menos del 40% de vulnerabilidad. Pero ahora, ¿qué nos pasa con esto de la contaminación? Que no solamente ataca a la gente más vulnerable, que tiene una casa donde le cambiaron el calefactor, gracias al plan, ¿cierto?, de descontaminación, cambiaron de calefacción, pero sus casas les entra el aire y el viento por todos lados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Bueno, claro, el plan hay que cambiarlo, hay que empezar, ¿cierto?, por donde corresponde. Así que yo solamente para poder ver el video que traemos de Coyhaique, es solamente
y después de haberlo escuchado a todos ustedes, que no queda más que un subsidio. Lamentablemente es eso, así como lo tiene Magallanes, ¿cierto?, que ellos no tienen problema de contaminación, pero nosotros sí lo estamos teniendo y nos afecta a todos y a todas. Así que eso, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, concejala Jimena Carrasco. Antes de dar respuesta un poco a las consultas, preguntas que han surgido en esta sesión, le quiero dar la palabra, por favor, al alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, que hoy día viene acompañado de el concejal Ricardo Cantín, la concejala Georgina Calisto, el concejal Hernán Ríos y la concejala Jimena Carrasco, además de personas son parte del equipo de trabajo municipal. Así es que bienvenidos, alcalde, la palabra. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la Comisión de Zonas Extremas que nos recibe hoy día, saludarlos con especial atención, sobre todo también a la senadora Jimena Órdenes, que nos acompaña, el senador David Sandoval, que son nuestros representantes en el Senado de la región de Aysén. Presidente, yo quisiera pedirle, con alto respeto, si nos podría permitir pasar un video que se da a conocer, y también la presentación que tenemos nosotros rápidamente. Ya se han tocado varios tópicos acá de lo que hemos discutido, así que le pediría eso. Sí, lo que usted, en el orden de prioridad que sea mejor. Está listo ahí. Ese es el video que aparece en las redes sociales. Exacto. De la municipalidad, del sitio web. Esa es la pregunta, ¿dónde está Coyhaique? Debajo del humo. Esto es todo el día, se estaciona el humo. Esta es una materia bastante técnica, como lo han dicho, voy a ir un poco relatando, es una materia bastante técnica, como lo han señalado acá varias personas, parlamentarios, pero existen niveles de terrazas en Coyhaique y hay una parte donde se estaciona el humo y no tiene ventilación durante ninguna hora del día. Es decir, las personas que viven en ese polígono respiran todo el día lo que estamos mirando ahora. Aquí, insisto, 24 personas fallecidas producto de la contaminación. Tenemos a las embarazadas que cumplen su último trimestre de embarazo en esta época con ese nivel de contaminación. Los bebés que nacen son bebés que nacen ya con patologías respiratorias, con problemas, con su sistema inmunológico ya bajo, disminuido, porque esto que estamos respirando nosotros ingresa a nuestro organismo y no lo sacamos. Este es muy dañino, es como fumar, insisto. Esto es como si, y como estamos ya en la sesión formal, es como tener la cabeza metida adentro del ducto de humo y estar respirando eso. Esto es estacional, esto va desde abril a agosto más o menos, y es evidente porque ahí aumenta el consumo de leña principalmente. Entonces nosotros hemos establecido y hemos recogido distintas alternativas de abordar el problema y que las redujimos a medidas de corto, mediano y largo plazo, entendiendo de que ya debemos de tener acciones inmediatas que nos permitan avanzar en ir disminuyendo y mitigando el problema que tenemos acá. Hoy día este ya no es un problema de la ciudad más contaminada de Latinoamérica, hoy día es un problema de salud pública, hoy día se están muriendo nuestra gente, a la que representamos nosotros, los actores políticos, y con quienes nos comprometimos a mejorarle su calidad de vida. Pero en estas condiciones evidentemente estamos al debe, y estamos al debe todos. Y el Estado de Chile, más allá de los gobiernos, está al debe. Aquí se han hablado de los subsidios, Magallanes tiene y cuenta con un subsidio que la verdad es que cuando uno conoce Punta Arenas es una maravilla, porque el lugar que llega, muy buena calefacción,
y el aire sumamente limpio. Obviamente, ese es lo que nosotros queremos. Es una contradicción vital tener a Coyhaique en medio de la Patagonia, en el corazón de la Patagonia, con estos niveles de contaminación. Entonces, nosotros ahí en ese ámbito es que estamos proponiendo medidas, y una de las medidas más importantes son los subsidios. Los subsidios a la calefacción. Que la leña se declare combustible también porque permite regularla. Hoy día no está regulada la comercialización de la leña. Por lo tanto, ahí se permite de alguna manera seguir vendiendo la leña húmeda o mojada a un menor valor, y evidentemente quienes no tienen los recursos se ven obligados a comprar esta leña que no tiene regulación hoy día. ¿Podemos afectar al mercado o a las personas que trabajan en esto? Tal vez sí, pero aquí hay un bien superior, y es la salud de nuestra gente. El concejal Cantín lo graficó muy bien. Hoy día el virus sincicial que atacó el año recién pasado de manera muy importante a nuestros niños, a las guaguas, una de ellas quedó en estado vegetal. Porque no tenemos, además, digámoslo, y sería bueno también que nuestros parlamentarios ahí nos ayudaran a hacer la gestión, no tenemos una UTI pediátrica. Hoy día ya tenemos a un ingresado grave. Hoy día. En este minuto tenemos en el hospital a un niñito de 6 meses, 8 meses, grave. Y esto tiene que ver con estas situaciones. Entonces, claramente aquí tenemos, presidenta, y por su intermedio de la comisión, al senador, a la senadora, un problema de salud pública que debe ser abordado a través de los subsidios. El costo de los subsidios en Coyhaique, y hablamos de Coyhaique porque seguimos siendo la ciudad más contaminada, el costo de un subsidio en Coyhaique sería bastante marginal respecto de lo que se hace en Magallanes o en Punta Arenas, o respecto de lo que se hace con el Transantiago acá en la capital del país. Bastante marginal, porque además somos la región con menor densidad poblacional. Nosotros como Coyhaique somos la capital regional atípica al resto de capitales regionales, porque no cumplimos ni siquiera con los estándares de cantidad de habitantes. Por suerte, hoy día eso ya no sirve, ya no se mide en términos de proyectos, porque nunca rentábamos en términos económicos para cualquier proyecto de envergadura. No, yo creo que también la Octava y muchas otras, pero nosotros quedábamos muy fuera siempre. Entonces, la verdad de las cosas, presidente, es que esto se hace de urgencia. El video es elocuente, el video gráficamente demuestra cómo estamos viviendo hoy día nosotros en Coyhaique. No sé si vamos a tener tiempo de hacer la presentación, presidenta. Por favor, estaba listo. Si podemos hacerlo. Era lo que había esta. Oye, no nos toquen al subsidio. Generosidad. Yo soy solidario. Punta Arena, mi tapa Coyhaique. Va a ser mi tapa Punta Arena, mi tapa Coyhaique. Buena idea. Gracias. Nos vamos rapidito, ya no se ve. Voy a dejar a Diego para que haga la presentación. Nos acompaña don Diego Betancourt, director de Desarrollo Comunitario del municipio de Coyhaique. Sí, bueno, saludar a la presidenta, a los senadores de la región de Aysén, tanto Jimena Órdenes como David Sandoval, saludar a todos también los parlamentarios. Lógicamente acá al alcalde Alejandro Guala y también a los concejales que nos acompañan. Claramente acá no se ven colores políticos tampoco, solamente la representación de una región que está solicitando a gritos en realidad la cooperación del nivel central y que se haga cargo el Estado chileno de una problemática que nos afecta como región, pero principalmente como capital regional, que es la contaminación, y que este problema sea tratado también como un tema de salud pública. Actualizar también un poco, mucho hemos hablado de Coyhaique, no lógicamente todos tienen que saber dónde queda Coyhaique. Coyhaique es la capital de la 11ª región.
Geográficamente hablando, se encuentra a 280 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en una cuenca hidrográfica del río Aysén, en un valle protegido también a través de un cordón montañoso, tanto por el norte y por el sur. En el lado oeste tiene unas depresiones más bajas, pero el lado oeste limita también con la cordillera de los Andes, donde llega a una cota a 1000 metros, sobre los 1000 metros, lo cual genera que estamos en un valle y claramente no existe mayor movimiento del material particulado o de la contaminación. Y eso es súper importante en realidad porque no existe un movimiento a menos de que llueva en realidad. Entonces, continuando, tenemos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, hecho a casi 4.500 ciudades en más de 107 países, 108, perdón, Coyhaique aparece liderando estos rankings. Ya lo mencionamos, estamos dentro de las 140 ciudades más contaminadas y la verdad es que en este periodo llegamos a liderar fácilmente el ranking a nivel latinoamericano y nacional. La Organización Mundial de la Salud incluso recomienda reducir la concentración del material particulado 2.5 a 10 miligramos el metro cúbico. Nosotros en Coyhaique llegamos a tener 64, en periodos de contaminación o de PIC llegamos a tener incluso el doble, de manera muy fácilmente. En este minuto tiene 421, ahora. Peor aún. Bueno, solo como antecedentes, en realidad, al año 2017, Coyhaique posee 23.670 viviendas, donde en promedio, donde el número de artefactos de leña son 34.455, lo que significa que estamos hablando de 1.45 estufas por hogar. A esto sumamos que el consumo de leña promedio por vivienda son 21,36 metros cúbicos al año y el consumo en Coyhaique son prácticamente 500.000, o sea, medio millón de metros cúbicos al año también. ¿Cuánto está el metro cúbico? De leña certificada uno lo puede encontrar a 70.000, de leña que uno puede encontrar un leñero en una feria, 50.000 pesos, 45.000, y eso además incluye que no es leña, que es leña húmeda, de hecho. Lo peor, incluso en estos últimos tiempos de diputados hemos encontrado, ha proliferado la venta de leña en saco. Y eso alcanza con suerte para 2 días, cuesta 5.000 pesos, o sea, ahí no hay bolsillo que aguante tampoco. El 96% de las viviendas también usa leña. Continuamos. Entendemos también que este es un escenario que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, no ha sido estático, no tenemos la misma contaminación, por lo mismo las medidas que se han tomado hace 8, hace 4 y ahora son totalmente distintos, son escenarios completamente diferentes. En ese sentido, el recambio de calefactores comienza el año 2011, en la primera administración del presidente Sebastián Piñera, ahí se hacía un recambio de calefactor de leña por otro calefactor de leña, ya era leña por leña. Y desde el 2014, a través del gobierno de la presidenta Bachelet, se implementa también el plan de descontaminación atmosférico y financiado por la línea PETCHE, y ahí comienza el recambio de calefactores, generando diversificación energética también, en el sentido que había pellet, gas y parafina. Bueno, ahí está el recambio de estufa. Del año 2011 a la fecha se han cambiado más de 5.000 recambios, de los cuales 2.562 fueron estufa por estufa, el primer recambio, y el segundo, 2.594, estufas alternativas, o sea, pellet, parafina o gas. Según el Sistema Nacional de Certificación de la Leña, y este dato es súper importante, el 40% de quienes optaron a una combustión, ya sea a parafina, a leña o a gas, volvió volvió a usar leña. ¿Y por qué vuelve? Por razones económicas o culturales. En el ámbito económico, en realidad en el ámbito cultural, podemos hablar todo lo que nos queda de jornada en realidad, pero a la vez también tenemos razones económicas. Efectivamente, por elección racional uno se pregunta qué cuesta más barato, el metro de leña o el kilo de pellet o el litro de parafina, etcétera, y en ese sentido lo importante es dar las facilidades para que alguien no se pregunte qué sale más barato, sino que claramente el que quiera tener por una cuestión cultural la leña prendida, porque el calor es rico, porque la luz es bonita, etcétera, sea porque en realidad esté dispuesto también a pagarlo, pero que no sea cualquier lo más barato, porque finalmente lo más barato, mucha gente en Coyhaique se consigue un camión, se va al campo de un vecino, sube un par de kilómetros y se va a hacer leña todo el fin de semana y llega y tiene leña para todo el invierno. Y claramente ahí no hay kilo de pellet que pueda competir.
mirada desde la salud. Y esto es súper importante en realidad, porque tenemos que, ya lo he mencionado varias veces, hay 24 muertes al año en Coyhaique. La unidad pediátrica del hospital de Coyhaique nos señala que aumenta, o sea que el 52% de las atenciones son productos de la mala calidad del aire. Y eso no es menor en realidad. El presidente del Colegio Médico nos señala incluso que aumenta un 15,7% en muertes derivadas por las patologías causadas por estos episodios de contaminación. Tenemos 3 elementos o efectos en la salud y para eso los elementos son, uno es la dosis, el tiempo de exposición y la genética. Acá la dosis es el nivel de material particulado al cual estamos expuestos, no es lo mismo a las distintas horas del día. El tiempo de exposición, los días de alerta, nosotros podemos pasar semanas completas, meses completos de hecho, con preemergencia ambiental y semanas completas también con emergencia. Y la genética, bueno, la susceptibilidad del individuo también, entendemos que no todos reaccionamos de la misma forma. Los daños, bueno, tenemos efectos crónicos también, los cuales pueden ser daños agudos o crónicos. Los agudos son los que tenemos el pique, ahí tenemos la irritación de los ojos, la nariz, lógicamente, el dolor de cabeza, la exacerbación del asma. Pero a la vez también tenemos el daño crónico, que puede ser asma bronquial, enfermedades pulmonares, pulmonares obstructivas, lógicamente, y si hay una exposición reiterada a los efectos a largo plazo, y esto sí que es súper nocivo en realidad, podemos tener cáncer pulmonar, alteración genética, daño cerebral y neurológico, y es más, podemos tener incluso una alteración genética por la exposición. O sea, hay una reducción en la esperanza de vida, y esto es por la muerte prematura. Recién lo señalaba el concejal en realidad, existe un fenómeno, y el alcalde Wala, existe un fenómeno que se llama el imprinting o la impronta genética, y eso es la mutación del material genético cuando una mujer se encuentra en el último trimestre de gestación de un bebé, en donde este pequeño, antes de haber nacido, ya nace, o sea, ya su material genético viene con dificultades en realidad, exacto, y con un sistema inmunológico más precario. Y además esto se va repitiendo incluso en su primera infancia, lógicamente. Bueno, nosotros en realidad entendemos como administración municipal, y en eso es importante agradecer también acá a los concejales y concejalas que han asistido. Contar también, nosotros estuvimos durante esta semana con los consejeros y consejeras regionales también de Aysén, también todos apoyando parte de esta propuesta, insistiendo que esto no tiene un color, sino que son necesidades, se necesita una respuesta rápida. Y en eso, bueno, lo primero es que el problema de la contaminación debe ser tratado por el Estado chileno como un problema de salud pública. Lo segundo es que la contaminación es un problema estacional. Nosotros no tenemos estos niveles de calidad de aire tan negativos todo el año. Son solamente durante los meses más de invierno, entrado un poco el otoño. Los altos índices de contaminación son generados además por la leña húmeda. La leña, existe un estudio donde el 99,6% de las emisiones o de la mala calidad del aire es producto del sector residencial. Y el sector residencial, el 96% utiliza leña. Entonces, es muy fácil llegar a donde está el conflicto. El plan de descontaminación atmosférica debe continuar y a la vez también, como señaló el diputado Miguel Ángel Calisto, tiene que aumentar drásticamente el nivel de recambios de calefactores. A 1.000 por año, cambiando los 35.000 que hablábamos al principio, claramente, fácilmente, matemáticamente, estamos hablando en 30 años, vamos a tener un aire más limpio, más decente. Bueno, medidas en realidad, y con eso ya vamos en la recta final de esta presentación, medidas al corto, pequeño, o sea, al corto, mediano y largo plazo. Lo primero es declarar la leña como un combustible a la brevedad. Nosotros con eso contaríamos con una mayor fiscalización también, no solamente lo que existe hoy en día, que es la nada misma. A nadie se le ocurriría que alguien vaya con un barril a la feria a repartir parafina, petróleo, porque obviamente se lo llevarían detenido automáticamente, pero sí a nadie le sorprende que haya leñeros de la misma forma sin saber de dónde llegó esa leña. Muchas veces nos hemos visto cada uno como coyhaiquenos expuestos a comprar leña y que llegue leña húmeda, que claramente no está seca, etcétera. A la vez que hay un subsidio temporal para la electricidad, gas, parafina, entre los meses de abril a octubre. Nosotros no estamos solicitando un subsidio eterno por todos los meses del año, es solamente para disminuir los niveles de contaminación, para poder calefaccionarnos con energías limpias y de esta forma tener un aire respirable y que nuestros niños, las embarazadas y nuestros adultos mayores no se terminen muriendo por la mala calidad del aire.
Generar una exención tributaria también al pellet destinado a personas naturales. Una exención tributaria también a la compra de artefactos a gas, parafina o pellet para personas naturales. Si uno no sale bendecido prácticamente por estos 1000 recambios y quiere optar a comprarse directamente una estufa pellet, esta puede llegar a costar con instalación 1,5 millones, 1.400.000. O sea, cualquier persona que no salió, insisto, divinamente seleccionado en este recambio, no tiene para cuándo. Son muy pocos los que pueden acceder directamente y en eso solamente el 19% se va en IVA. Generar una norma de calidad de pellets, y esto significa porque obviamente ingresan las máquinas de las estufas a pellet, aumentan los proveedores, hay gente que hace pellet en su casa, incluso lo vende, los cuales no tienen una certificación. ¿Y eso qué significa? Que estamos expuestos a comprar pellet no certificados que emite emisiones de material particulado incluso igual de malos que la leña húmeda. Entonces, por eso es importante también una norma de calidad de pellet. Financiar la compra de catalizadores de combustión para calefacción domiciliaria de estufa leña, incorporar las cocinas. Bueno, nosotros con el recambio, y acá igual es importante detenerse, principalmente porque estos catalizadores son pequeños artefactos que se instalan entre la combustión, el tubo de la calefacción, y pueden llegar a reducir hasta un 75% la emisión de material particulado producto de la combustión química que genera entre medios, entre la cámara y el ducto de humo. Bueno, a la vez también incorporar las cocinas a leña en el recambio de calefactores. Hay mucha gente en Coyhaique que tiene su estufa, que tiene su cocina y que no cambia la cocina por nada, porque en la cocina se hace la vida, se hace el mate, se cocina, obviamente, se calefacciona, o sea, cumple un sinfín de propósitos. Y lo otro, y también incorporar a las sedes sociales para que puedan optar al recambio, porque en la actualidad no lo pueden ser y ellos mismos han solicitado estar incluso. En mediano plazo, ya lo señalaba el alcalde hace algunos minutos, una excepcionalidad a la ley del mono. Nosotros muchas veces, y en esto se van a combinar las tres iniciativas del programa especial del 100% reacondicionamiento técnico para el casco antiguo de la ciudad e incrementar los subsidios térmicos. Y me detengo acá porque estos tres se vinculan en el sentido que una casa con buena aislación térmica puede llegar a reducir un 40% la combustión que utiliza. Eso quiere decir que ocupe leña, ocupe lo que quiera. Si la casa no tiene una buena aislación, la verdad es que se va a perder todo. En cambio, si logramos implementar un subsidio térmico, esa casa es mucho menos lo que necesita de combustión. ¿Sí? Sí, Presidenta, aquí la verdad es que en este ámbito para nosotros es fundamental esto. Hoy día, lo decía el diputado Miguel Ángel Calisto, tenemos alrededor de 460 subsidios térmicos implementados. 600 asignados, algo así, y 1000 y algo en total en la región. Por lo tanto, ahí tenemos un diferencial que no hemos podido ocupar. Y no lo hemos podido ocupar por la regularización de las viviendas. Aquí tenemos dos o tres situaciones. La primera es que el casco antiguo fueron casas de autoconstrucción, por lo tanto esas viviendas no están regularizadas. Nosotros a través del municipio hemos hecho un convenio con la Universidad de Magallanes donde durante 2 o 3 años hemos logrado regularizar 200 viviendas, más o menos. Y esas 200 viviendas optaron al mejoramiento térmico, pero sin duda que es nada respecto de lo que hay que avanzar. Por lo tanto, ¿qué decimos acá? Una excepción a la norma. Nosotros veníamos acá con la idea de que esto saliera desde el ámbito legislativo, pero nos decían desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región, desde la Ceremi, que esto bastaba con una modificación a un decreto ministerial, con firma del ministro, y esto podría darse una excepción para Coyhaique en este aspecto. ¿Qué queremos nosotros? Una excepción que nos permita abordar a los adultos mayores que viven en casas autoconstruidas, poder optar al mejoramiento térmico inmediatamente. Evidentemente que la casa soporte un mejoramiento térmico, porque también hay que decir que nos permitieran en esta excepción poder declarar ciertas casas inhabitables para poder levantar una vivienda nueva, porque esa casa no va a tener jamás la resistencia para un mejoramiento térmico. La vamos a mejorar térmicamente y capaz que se caiga en el proceso. Entonces, estas medidas de excepción son importantes para avanzar en el mejoramiento térmico. Y por último, decir que las casas que tienen
la regularización de sus viviendas primarias, es decir, cuando se les entregó en las poblaciones durante los años 90 al 2000, ¿cierto? Cada una venía con un plano adicional de ampliación, pues sin embargo los vecinos construyeron sus ampliaciones, nunca las regularizaron, hoy día no son térmicamente eficientes, quieren optar al mejoramiento térmico, pero tienen que regularizar. Esa regularización en ese ámbito, nosotros ¿qué pedimos? Que efectivamente sea una ley del mono, que sea un croquis. Hoy día, para regularizar las viviendas a través de esta ley, necesitamos especialidades que vayan con su firma, es decir, arquitecto, el tema de electricidad, el tema del agua. Uno puede entender de la alcantarillado, uno puede entender eso. Pero hoy día, con la urgencia que tenemos, con la problemática de la contaminación, la verdad es que requerimos de excepción. Y en ese aspecto, yo le pediría a ustedes como parlamentarios que nos colaboraran con el Ministerio a que desde su decreto pudieran, que es bastante más sencillo pareciera ser, decretar esta excepcionalidad para la ciudad de Coyhaique y de esta manera nos permitan a nosotros regularizar la vivienda de manera rápida. Si es un adulto mayor, no regularizarla. Esto no lo pido yo solamente como alcalde, no lo pedimos nosotros como Consejo Municipal, lo dicen los propios dirigentes vecinales de la Junta de Vecinos que tienen a sus vecinos adultos mayores viviendo en condiciones, pero de verdad son precarias, son terribles y no podemos regularizarle. También hay un ámbito de la legalidad de la tenencia de la propiedad. Si la casa era del abuelo, no lograron regularizar en términos legales la propiedad, tampoco puede optar, pero sin embargo todos sabemos que esa era una casa de familia, de una sucesión, conocemos la historia, nos conocemos prácticamente todos en Coyhaique. Entonces, estas normas de excepción a las particularidades nuestras, de la región, de la comuna, son las que deben considerar este gobierno para que podamos avanzar en el mejoramiento térmico y así ir también disminuyendo la contaminación, porque evidentemente el dato de que se ocupa un 40% aproximadamente menos de calefacción o de leña o de combustible, no deja de ser un dato interesante. Diego, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Había solicitado la palabra el diputado René Alinco y en virtud un poco del tiempo, pero, senador. Yo me parece muy oportuno el planteamiento que hace el alcalde. Yo lo sugeriría que como comisión tomaran el acuerdo de representar al Ministerio de la Vivienda esta iniciativa, dado la condición, aquellos sectores más vulnerables, aumentar, multiplicar, mejorar, qué sé yo, los subsidios. Yo sugeriría que tomen el acuerdo como comisión de inmediato. Justamente, gracias, diputado von Mullenbrock. En el contexto de lo que iba a significar el tema en el día de hoy, en el contexto de esta sesión de la Comisión de Zonas Extremas, hicimos la consulta al Ministerio de Vivienda y, claro, se confirma, hay un estado de excepcionalidad respecto a algunas políticas ministeriales y se entiende que por la gravedad y la crisis que enfrenta hoy día la capital regional Coyhaique debiera ser justamente una medida de excepción el hecho de la regularización. Desconozco cuál es el proceso, la institucionalidad, pero me da la impresión de que no debiera ser algo muy engorroso. Por tanto, someto a acuerdo, nadie podría, creo yo, estar en contra, someto a acuerdo el oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo respecto a declarar a Coyhaique como una capital regional con una grave crisis medioambiental y, por tanto, poder adjudicar los recursos necesarios para efectos de la regularización de las viviendas que hoy día lo necesiten. Y excepcionalidad en el decreto. ¿Tiene la información respecto al...? ¿Se la podemos hacer llegar, presidenta? Ya, perfecto. Perdón, se la podemos hacer llegar, pero es una excepción al decreto del Ministerio de Vivienda. Ya, gracias, alcalde. Diputado René Alinco, y aprovecho de darle la palabra porque sé que tiene una presentación también. No, una presentación, me mandaron un par de fotos nomás. Unas pequeñas fotografías, bueno. Ahí. Adelante, diputado René Alinco. Yo le pego el grito cuando... Mire, bueno, bienvenido a nuestro invitado. La verdad es que hace mucho tiempo que estamos discutiendo lo mismo. Y ya esto se ha transformado en un círculo vicioso. Hay muchas razones, todos tenemos responsabilidades, los gobiernos, los municipios, nosotros mismos como habitantes. Entonces,
Todavía no, la quiero de sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Coyhaique, la región de Aysén, yo creo que es la única región donde el turismo contamina. El Dídimo está contaminando, yo creo que prácticamente todos los ríos y mares de la región de Aysén, porque en su momento no se tomaron las medidas pertinentes. El Dídimo no existía en Aysén, lo trajeron los turistas extranjeros, pero como no se tomaron las medidas pertinentes, se privilegió que en su momento ganen plata los empresarios del turismo, me refiero a los grandes empresarios del turismo, no se tomaron las medidas pertinentes. Hoy día, no son palabras mías, yo he conversado con mucha gente del turismo ahora, están ya casi saturados con el famoso Dídimo. Por otra parte, hay ideas muy antiguas, acá se hablaba del gas. En la época del 70, yo que soy más grande, por no decir más viejo, se hablaba ya del gas natural. Es más, se hablaba ya de un famoso senador de la República que se llamó Salvador Allende, de que la región de Aysén tendría que calefaccionarse en esos años con energía eléctrica. Éramos la Reserva de Chile, se hablaba de la Reserva Nacional de los Ríos, la energía hidroeléctrica. Por lo tanto, nosotros no estamos inventando nada. Y esos años del 70 nos hablaba tanto de la contaminación, no había contaminación, el calentamiento global y nada de ese tipo de cosas que suceden hoy día. Entonces, digo yo, nos falta a veces tomar las decisiones y asumir las responsabilidades. Por ejemplo, aquí se habla de que la leña, y resulta, se habla también, lo decía el expositor del señor alcalde, que hay un problema cultural. No es tan así la cosa. La gente usa lo que hay, ni siquiera leña. Quema neumáticos, quema plástico, quema los zapatos, las alpargatas viejas. Y esa no es una cultura que tengamos nosotros, ojo. Entonces, es la necesidad de consumir leña verde, en este caso, porque la leña certificada vale 40 o 50 lucas. Si es que no vale más ahora, con esta nevación y el cachequegueño. Por lo tanto, no me vengan a decir a mí de que es la cosa cultural y de que los ayseninos estamos acostumbrados a consumir leña. Es la necesidad del poco poder adquisitivo, porque no tienen plata, entre pasar o no pasar frío, hay que meterle lo que venga. Entonces, la leña húmeda verde es lo más accesible. Entonces, digo yo, pero aquí también tenemos otra responsabilidad. Yo entiendo a la gente de la población, los viejos, la contro, la gente que trabaja en los PMU, tienen que consumir leña verde, porque no les alcanza para la otra. Si ellos también tienen hijos, hijas, y nadie está dispuesto a que sus hijos se contaminen. Pero aquí también hay responsabilidades del sector público, de entidades públicas. ¿Me puede poner la fotito, por favor? Y no hay mejor cosa que verla. Entonces, yo, ¿qué pasa, por ejemplo, con las entidades públicas? Entidades públicas que ocupan leña verde y que contaminan también. ¿Quién sacó el prender ahí? Acá está el prender. Entonces, yo le digo, mire, ahí hay unas fotos que me enviaron hoy día. Esa foto, mire el cañito que tiene ahí. Esa fue sacada hoy día, tipín 8:15, 9 de la mañana. Esa es una escuela, el Liceo Josefina Aguirre, si no me equivoco, dependiente de la municipalidad. Otra. Ahí hay otra foto. La chimenea del liceo. Ahí hay otra. Esa es la escuela, perdón, vuelva. Esa es otro colegio. Esa es la escuela Pedro Quintana. La escuela 1 donde estudié yo. Otra, por favor. Esa, mire, dele otra, dele. Esa leña es leña verde, no es leña seca. Esa leña no tiene el 25% de humedad. Creo que tiene el 70%, si que la vista no me engaña. Entonces, métale nomás. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor alcalde y concejales? Esa es otra escuela. ¿De qué estamos hablando, señor alcalde y concejales? Por su intermedio, presidente. Hace 2 días atrás, la escuela Altos del Macay
Los padres, no, es que ¿por qué tiene leña verde? Los padres del liceo, la escuela Altos del Macay, estaban reclamando porque se estaba consumiendo leña verde y húmeda y la calefacción era ineficiente para los niños de la escuela que están en los sectores claros. Entonces, ¿a qué voy yo? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad también. Aquí tenemos un exalcalde de Sandoval, yo fui concejal 8 años. La leña se compraba ya en el mes de diciembre, senador. Hace un mes atrás, yo estuve 28 días, estuve en Balmaceda, señor alcalde. La escuela de Balmaceda no tenía leña, tenía con suerte una camioneta. 10 metros de leña ahora tenía. Entonces, tenemos que tener también nuestra responsabilidad. ¿Por qué no se hizo en su momento la compra de leña seca como corresponde? Porque miren lo que pasa eso. Lo otro, aquí se está planteando de que tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero aquí no se trata de echarle la culpa al de al lado o al gobierno de turno. Yo no soy de este gobierno, pero este problema viene de mucho tiempo atrás, de mucho tiempo. Entonces aquí el alcalde y el consejo, me imagino, plantea de pedir una situación especial para la ley del mono. Es difícil que nos concedan eso. Lo que tiene que hacer, hay otro mecanismo mucho más rápido que eso. El asesor jurídico tendría que decirle, señor alcalde, eso, en vez de dedicarse a hacer otras cosas, el asesor jurídico. Por ejemplo, algo que se llama acciones concurrentes. Usted presenta un proyecto, si no se ríe, señor alcalde, es verdad. Acciones concurrentes, se presenta un proyecto, se consiguen los fondos y en vez de tener 2 o 3 arquitectos en el departamento de obra para regularizar las viviendas con la ley del mono, porque uno lleva una carpeta y demora 6, 8 meses o más de un año. A través de acciones concurrentes se pueden conseguir los fondos y acelerar el proceso. Porque si no, si es que se suaviza o se cambia la ley del mono, las exigencias mínimas constructivas, vamos a caer en otro problema. Las casas van a quedar mal hechas, o sea, tenemos que asegurar también la calidad de la vivienda. Y lo decía el otro día, o ayer delante lo decía el diputado Calixto, si las casas mal hechas, le coloca térmicos, se van a desarmar también, pues entonces nos sale más caro el caldo que los huevos. Yo creo que aquí todos tenemos nuestra obligación, pero la principal obligación la tiene nuestro municipio. Primera instancia, decir, por ejemplo, que se reúne el Consejo Municipal, declarar la comuna de Coyhaique en emergencia medioambiental, ¿por qué no lo han hecho? Cuando es una decisión política administrativa y con ese elemento exigirle al gobierno de que se ponga con plata, con medidas extraordinarias. El pellet contamina. La leña, aparte de ser cara, está lejana. Los bosques de la Patagonia ya están siendo devastados. Entonces, comparto sí, y yo lo había planteado hace tiempo atrás, el subsidio de un 50% de la parafina y el gas. Comparto también, en vez de octubre, yo le pondría hasta septiembre, preparándonos para el otro año. Ver la posibilidad, si no es un sueño, de traer el gas natural de Argentina. Y ya no viene, no son los tiempos de que alguien dice, no, que los argentinos no van a cerrar la llave. No, ya no es así. Se la cierran los magallánicos también y se arma. No es así, son otros tiempos. Entonces y la solución definitiva, pero eso ya es a más largo plazo, obviamente que es a través de la energía eléctrica, con las diferentes formas que se saca energía eléctrica, y en forma de hidráulica, la cosa de eólica, del sol, etcétera. Pero aquí, señor alcalde y concejal, se los digo lo más fraternal que puedo, mirándonos a los ojos, aquí hay responsabilidades de nuestro querido municipio de Coyhaique. Nos han tomado las medidas políticas para no terminar con la contaminación, pero por lo menos para bajarla en un gran porcentaje. Yo estoy dispuesto a cooperar en lo que sea. Si mañana hay que ir a hablar con el ministro, voy a estar ahí. Gracias. Muchísimas gracias, diputado René Alinco. En virtud del tiempo que nos va quedando para efectos de que funcione esta comisión, le brindamos la palabra, señor alcalde.
Y al mismo tiempo mencionar que hoy día nos acompañaba don Julio Cuadra, representante del Ministerio de Energía. Yo solo quiero hacer una indicación pensando en que los tiempos agobian, pero la verdad es que hoy día el jefe de División de Acceso y Equidad del Ministerio de Energía venía a exponer lo que significa temas vinculados a acceso a la ruta energética y hacer una bajada de región. Quería aclararlo un poco para efectos de que se entienda un poco la razón por la que había asistido a esta comisión. Mire, disculpe, yo soy presidente de la comisión. Sí. Y en este momento me están llamando porque tenemos que dar el quórum para tomar un acuerdo. Así que... Liberado, diputado René Linco, porque estamos culminando ya la comisión. Alcalde Alejandro Guala tiene la palabra. Alcalde, por favor, alcalde. Hacer la crítica en realidad, pero bueno, la verdad de las cosas, presidenta, es que nosotros tenemos las responsabilidades claramente establecidas. Hemos avanzado en nuestras cosas y usted bien lo sabe. Lo que yo quiero dejar en claro, más allá de las fotos de los colegios, que dejémoslo pasar. Pese a que nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad como Consejo Municipal, hemos avanzado lo que no se había avanzado en otros periodos de otras administraciones. Lo que quiero decir, presidente, es que no quiero que se confundan las acciones concurrentes con la excepcionalidad de la regularización de las viviendas. Las acciones concurrentes efectivamente nos permiten tener profesionales para revisar carpetas de personas que les ingresan para regularizar sus viviendas. Pero la regularización de una vivienda cuesta entre 600 y 800 mil pesos. No hay recursos en las familias para regularizar vivienda. Hoy día lo que nosotros estamos diciendo, por favor, las casas del casco antiguo donde viven adultos mayores y sean casas que soporten un revestimiento térmico, se haga en forma directa. Las casas donde viven adultos mayores que no van a soportar un revestimiento térmico, se declara inhabitable, pero inmediatamente se le asigne una casa nueva. Las casas que son con una planta ya hecha, con planos de regularización o que originalmente fue entregado esa vivienda, luego se ampliaron, efectivamente se permite con un croquis ingresar y regularizar, porque esa familia, si lo quisiera hacer de cuenta propia, son 600 u 800 mil pesos. Las acciones concurrentes son para profesionales nuestros que van a revisar esos antecedentes, no que van a regularizar, porque el Estado no puede regularizarle en forma directa, si no lo hubiese hecho hace un buen rato. Hoy día, perdón, lo último, hoy día en el PDA efectivamente hay un recurso que va para regularizar vivienda a través de las entidades patrocinantes. Resulta que el recurso no da, por eso hoy día las entidades patrocinantes no están interesadas en regularizar. Entonces, en definitiva, Presidenta, lo que buscamos hoy día es una excepcionalidad para que se implementen los mejoramientos térmicos y de esta manera disminuimos el consumo de calefacción en un 40%. Ese es el objetivo, Presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde Alejandro Guala. Diputado Gabriel Boric. Sí, muy corto. Saludar a todo, al alcalde, al consejo. Que en Magallanes este problema lo hemos tenido parecido. Claro, nosotros tenemos efectivamente este subsidio al gas, que ojo, es la mitad del presupuesto, es más de la mitad del presupuesto de todo el Ministerio de Energía. El subsidio al gas, o sea, es un subsidio que es harta plata, o sea, son más de 100 millones de dólares ahora. Yo creo que el subsidio hay que mejorarlo porque las características que tiene hoy día es regresivo y alienta como un incentivo al consumo en vez del ahorro. Entonces tiene ciertas características que debe ser mejorado. Ahora, que no nos vayan a tocar el subsidio porque, o sea, dejamos la embarrada, porque, o sea, Magallanes depende estructuralmente del gas y eso ya lo repartimos. Y ya lo demostramos el 2011. Pero más allá de eso, y que sin lugar a dudas se puede mejorar para que sea más eficiente y más limpio. Nosotros dimos una pelea, en particular el año pasado, por el mismo tema que están planteando ustedes del subsidio para la aislación térmica de las casas. Y tuve varias reuniones con el ministro Pacheco, hicimos el cálculo de cuántas viviendas habían en Punta Arenas con esta necesidad, eran del orden de las 15.000, si no me equivoco, en Magallanes.
en donde también la gran mayoría eran de autoconstrucción, no tenían los papeles al día, la clásica que partieron por tomas, debe ser una historia muy parecida. Y llegamos, después de hacer el catastro, avanzamos bastante, pero sin embargo faltó una puntita para que efectivamente se lograra esta exención de la regularización, y 2, de la ficha de protección social, de que no tengan ficha. Cambió el ministro, después el ministro que llegó no cachaba nada, entonces hubo que empezar de cero, y ahora vamos a tener que hacer de nuevo la pega con la ministra Benítez. Lo que me asusta de reuniones como esta es que muchas veces quedan en declaraciones de buenas intenciones, la comisión no puede hacer mucho. Entonces, esto yo los invito a que peleémosla juntos, Magallanes y Aysén, en particular el tema del subsidio de aislamiento térmico, para esta excepcionalidad debido a la condición de zona extrema, del clima, de una visión geopolítica del asunto, y tengamos una reunión juntos con alcalde de Punta Arenas, alcalde usted, los parlamentarios de la zona, para hacer presión en conjunto al ministerio. Y le propongo que hablemos con la ministra y coordinemos algo, porque si logramos eso sería una gran ganada para nuestra gente. Y ahí, independiente de las diferencias políticas que hay, yo creo que en estas cuestiones regionales tenemos la posibilidad de tener transversalidad con el senador, con la senadora. Pues no me cae ninguna duda que el senador Carlos Bianchi y Carolina Goich también van a estar disponibles, Karim y la Sandra de seguro también. Entonces yo creo que podemos hacer algo interesante ahí, se lo dejo como propuesta para que tomen la pelota y vean si la hacemos. Muchísimas gracias, diputado Gabriel Boric. Agradecemos la presencia en el día de hoy del Consejo Municipal de Coyhaique, de los parlamentarios que han asistido a esta sesión, de los 3 diputados de la zona, de los senadores de la región de Aysén, y agradecer la solidaridad y la generosidad que han tenido parlamentarios de otros territorios para estar muy atentos durante estos meses de lo que ha significado esta problemática para nosotros como región. A mí, por lo menos, y debo decirlo, me complica y me preocupa lo que significa hoy día tener un Ministerio de Medio Ambiente en la región que esté absolutamente acéfalo. Y no voy a dejar de lanzar, no es una crítica, es un cuestionamiento mínimo respecto a los acuerdos que hemos establecido en las últimas semanas. El instalar una mesa de trabajo intersectorial conducida, liderada y dirigida por Medio Ambiente. Hoy día no tenemos Seremi de Medio Ambiente en la región. Frente a estas cosas, es imposible que alguien que se sienta patagón y aycenino guarde silencio. Y yo no lo voy a hacer más allá de la representación política que puedo tener y el compromiso con mi gobierno. Presidenta, Sí. No, y lamentablemente, y por eso también hice la acotación respecto a la razón por la cual estuve invitado en el día de hoy. Era para hablar puntualmente de lo que significa el acceso, los temas de acceso a la ruta energética, un programa de gobierno ministerial que se dio a conocer en Aysén, pero lo quería dejar en claro, y el tiempo lamentablemente no es nuestro mejor amigo, porque por reglamento debíamos terminar a las 8, a las 20 horas. Pero lamentablemente ya nos pasamos del tiempo. Así que, alcalde, muchas gracias. A los concejales que hicieron el esfuerzo por estar presentes acá, y a los parlamentarios, muchas gracias también. Presidenta, lo último, agradecerle a usted, a la comisión, al senador, a la senadora, y la verdad es que nos vamos tranquilos porque ustedes tomaron un acuerdo respecto de lo que es la excepcionalidad para el tema del subsidio. Y nos están viendo la posibilidad, disculpe, alcalde, de poder recibirnos mañana en la tarde en el Ministerio de Vivienda también. Perfecto. Y me sumo, diputado, a su invitación. Estamos acá con el Consejo, no me cabe la menor duda que estamos todos asentando para que hagamos lo que tengamos que hacer. Gracias, presidenta, gracias por su intermedio a toda la comisión. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se cierra cuando son 20 con 8 segundos, minutos, perdón.